9 años sin reír. Eso fue hasta que un cachorro desbocado y una sirvienta torpe invadieron la oficina de Dominique Castellano, dejándolo sin aliento. Marin Olay irrumpió en la oficina, el corazón latiéndole como un tambor contra sus costillas. Detrás de ella, un borrón de pelo blanco y ladridos frenéticos, el cachorro de Dominique. Los guardaespaldas se tensaron, sus manos volando hacia sus cinturones. Marin los ignoró, su única misión era recuperar el archivo confidencial que el cachorro, con audacia inexplicable, había arrebatado de la bandeja del desayuno. Tropezó, el suelo acercándose vertiginosamente, y aterrizó, con una gracia inexistente, en la silla del mismísimo jefe mafioso. Sus gafas de lectura, que había estado a punto de quitarse, terminaron, de alguna manera, sobre la nariz de Dominique. «Eres insoportable», murmuró Marin, señalando al cachorro culpable que ahora la miraba con ojos inocentes. Un silencio denso, casi palpable, se apoderó de la habitación. Nadie se movió. Ni los dos guardaespaldas pegados a la puerta, ni la secretaria aferrando una tableta contra su pecho como si fuera un escudo, ni siquiera el cachorro, que parecía percibir la gravedad del momento. Marin permaneció inmóvil en la imponente silla de Dominique Castellano, sintiendo el cuero frío bajo sus manos temblorosas. Lentamente, se quitó las gafas. «Supongo», dijo, su voz apenas un susurro, mirando alrededor de la sala tensa, «que esta es la parte donde actualizo mi currículum». Uno de los guardaespaldas bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. La risa de Dominique, que había resonado en la habitación como un trueno inesperado, cesó, pero algo nuevo, algo desconocido, permanecía en su expresión. Una leve curva se dibujó en la comisura de sus labios. Marin se levantó rápidamente, depositando el archivo rescatado en el escritorio de caoba pulida. «Lo siento, señor Castellano», murmuró. «Robó esto de la bandeja del desayuno y luego entró corriendo aquí, y todos afuera parecían que entrar en la habitación invocaría a un demonio. Así que usted entró de todos modos». Su voz era baja, pero de alguna manera, eso hizo la habitación aún más intimidante. Marin tragó saliva. El demonio, pensó, parecía el problema menor ahora. Un sonido ahogado provino de algún lugar detrás de ella. Los ojos de Dominique se dirigieron hacia sus guardias de seguridad, y el silencio regresó al instante, más profundo que antes. Luego, sus ojos se posaron en Marin. «¿Cuál es tu nombre?». Esa pregunta produjo una reacción aún más extraña que su risa. Marin lo notó de inmediato. «Maron Olay». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, señorita Olay?». «6 días». Dominique miró hacia la puerta. «Y nadie explicó que mi oficina es privada». «Lo hicieron», admitió ella, su ceja levantándose varias veces. El cachorro trotó perezosamente y se sentó en el zapato de Dominique. Maron lo señaló. «En mi defensa, su criminal es muy persuasivo». Dominique miró al cachorro, luego de vuelta a ella. «Puedes irte». Marin parpadeó. «Eso es todo». Victoria Sloan apareció en la puerta antes de que nadie pudiera responder. Postura perfecta, traje oscuro perfecto, expresión perfecta de horror controlado. «Señor Castellano, le pido disculpas. El personal temporal de la señorita Olay. Te aseguro que esta filtración será tratada de inmediato». El estómago de Marin se apretó. Necesitaba este empleo. Tras el cierre de la pastelería, los cobradores se habían llevado casi todo lo que su familia había construido durante décadas. Este puesto debía darle unos meses para respirar, ahorrar y decidir qué hacer después. 6 días no era precisamente el plan de recuperación financiera que había imaginado. La mirada de Dominique seguía fija en Victoria. ¿Qué filtración? Victoria dudó. Entrar en su despacho privado sin autorización. Dominique miró el documento húmedo sobre su escritorio. «Recuperó algo que me pertenece». «Sí, señor, pero ya ha sido recuperado». Victoria comprendió el despido implícito en la frase. «Por supuesto». Dominique volvió su atención a Marin. «Puede retirarse, señorita Olay». Esta vez, Marin lo hizo.
En cuanto la puerta del despacho se cerró tras ella, el pasillo pareció exhalar. 3 empleados la miraron como si hubiera sobrevivido a una ejecución. Una empleada de más edad la agarró del brazo. Preguntó tu nombre. Marin frunció el ceño. Lo sé. Yo estuve allí. Él nunca pregunta. La mujer parecía genuinamente alarmada por la posibilidad. Quizás está probando algo nuevo. Marin miró de nuevo hacia la puerta del despacho. Durante su primera semana, aprendió que la finca Castellano funcionaba más como una máquina impecablemente mantenida que como un hogar. El desayuno llegaba a horas exactas. Las cortinas se abrían en secuencias precisas. Los empleados bajaban la voz cada vez que Dominique entraba en una habitación. Nadie bromeaba acerca de él. Nadie lo interrumpía. Aparentemente, tampoco nadie perseguía cachorros hacia su despacho. Victoria entró en el pasillo. Señora Olay. Marin se giró. Hablaremos de conducta profesional adecuada más tarde. Sí, mamá. Victoria se alejó, los tacones resonando agudamente sobre el mármol. Dentro del despacho, Dominique regresó a su escritorio. Su jefe de seguridad esperaba instrucciones. Dominique cogió el documento rescatado. Una pequeña marca de diente perforaba una esquina. Durante varios segundos, la contempló. Luego, sus ojos se posaron en las gafas de lectura que Marin había colocado cuidadosamente a su lado. 6 días, murmuró. El jefe de seguridad guardó silencio. Dominique abrió el expediente. Un momento después, sin levantar la vista, preguntó, ¿está la señora Olay asignada al desayuno mañana? A las 7 de la mañana siguiente, Marin entró en el comedor con una cafetera de plata y descubrió a Dominique ya sentado a la mesa. Casi se dio la vuelta, no por miedo, ya que Victoria le había explicado durante 20 minutos que otro error demostraría inestabilidad profesional. Marin había decidido que eso sonaba costoso. Colocó el café de Dominique a su lado. Buenos días, señor Castellano. Señorita Olay. Hizo una pausa. Él recordaba su nombre. 2 sirvientes cercanos intercambiaron miradas. Entonces, una pequeña mancha marrón salió disparada bajo la mesa. Marin cerró los ojos. No. Dominique bajó su periódico. El cachorro emergió con uno de los paños de limpieza de Marin colgando triunfalmente de su boca. Tú y yo hablamos de robo ayer, susurró. El cachorro movió la cola. Dominique tomó un sorbo de café. Sus métodos disciplinarios parecen ineficaces. Marin lo miró. Respetuosamente, señor, él vive con criminales. La habitación se volvió peligrosamente silenciosa. Dominique bajó lentamente su taza. Marin se dio cuenta de lo que había dicho. Me refería al incidente del documento. Por supuesto, había algo sospechosamente parecido a diversión en sus ojos. Marin recuperó el paño y continuó trabajando. Ese se convirtió en el patrón. No conversaciones dramáticas, no encuentros prohibidos, sino pequeños momentos. 2 mañanas después, Marin estaba cambiando las flores de la biblioteca cuando Dominique entró en plena llamada. Sí, dijo con frialdad. Pasad la reunión al jueves. Si Sloan no está de acuerdo, recordadle quién tiene la autoridad final. Marin recogió sus cosas al instante. Dominique colgó. No hace falta que te vayas. Pensé que prefería las habitaciones vacías. Su mirada se fijó en ella. ¿Quién te ha dicho eso? Todos. Todo el mundo habla demasiado. Marin reflexionó sobre ello. En su defensa, tú no lo haces. Durante 3 segundos, Dominique la miró fijamente. Una comisura de sus labios se movió. Marin volvió a colocar las rosas. Dominique abrió una carpeta. No volvieron a hablar. Aún así, pasaron 20 minutos antes de que se marchara. La tarde siguiente, Marin lo encontró de pie en la cocina. Eso ya era lo bastante extraño como para que el cocinero dejara de picar cebollas. Dominique nunca venía a la cocina. Sus comidas iban a él,
pero el cachorro al parecer lo había descubierto allí y se negaba a irse. Dominique miró al animal. Ha ignorado 3 órdenes. Marin se secó la harina de las manos. ¿Has intentado pedírselo amablemente? Yo no negocio con perros. Probablemente por eso estás perdiendo. El cocinero, de repente, se sintió fascinado por una cebolla. Dominique cruzó los brazos. ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Marin se agachó. Ven aquí, traidor. El cachorro corrió de inmediato hacia ella. Dominique se sintió personalmente ofendido. Marin rascó detrás de las orejas del perro. Él responde al cariño. Yo lo alimento. Esta vez, también lo hizo el dispensador automático. Dominique sonrió. Pequeña, breve, pero inequívoca. El cuchillo del cocinero se detuvo. Marin notó la reacción y finalmente comenzó a comprender algo peculiar de la finca Castellano. Todos observaban a Dominique en busca de señales de peligro. Ella había empezado a buscar señales de vida. Y una vez que las notó, se hicieron difíciles de ignorar. Él agradeció al cocinero una noche. Le preguntó a un anciano jardinero sobre su muñeca lesionada. Permaneció en el comedor mientras 2 empleados discutían en voz baja sobre un partido de fútbol, en lugar de silenciarlos con su presencia. Los cambios eran diminutos, casi ridículos. Sin embargo, en una casa regida por la rutina, los cambios minúsculos se sentían enormes. Marin nunca los mencionó. Ella tenía sus propios problemas. Por la noche, se sentaba en su pequeña habitación revisando las facturas de la panadería y calculando cuántos meses de trabajo le llevaría saldar la deuda pendiente. Dominique Castellano podía ser intrigante, pero la fascinación no reconstruye una vida. Entonces, el viernes por la mañana, Marin entró al comedor y se detuvo. El sitio habitual de Dominique estaba vacío. Ella comenzó a poner la mesa. El señor Castellano pidió el desayuno en el salón este. Otra criada susurró. Marin asintió. Eso suena interesante. También pidió que se lo llevaras tú. Marin levantó la vista. Yo. La criada asintió. 5 minutos después. Marin llevó la bandeja al salón este. Dominique estaba junto a las ventanas leyendo. El cachorro dormía cerca de sus zapatos. Marin dejó el café. ¿Me pidió a mí? Dominique pasó una página. Pedí el desayuno. Al parecer, el desayuno necesitaba un sistema de entrega específico. Sus ojos se alzaron hacia ella. Por un momento, ninguno habló. Entonces Dominique miró al cachorro dormido. Se porta mejor cuando estás cerca. Marin sonrió. Claro, échale la culpa al perro. Dominique volvió a su lectura, pero Marin lo captó. Esa casi sonrisa de nuevo, y fuera del umbral, 2 sirvientes de toda la vida se miraron. Dominique Castellano había cambiado su rutina de desayuno por ella. Marin conoció la verdad sobre Dominique un domingo por la tarde. Llevaba té recién hecho al invernadero cuando encontró a Rosa Castellano sentada sola bajo los altos ventanales, con un crucigrama a medio terminar en su regazo. Rosa levantó la vista. Eres la chica que hizo reír a mi nieto. Marin casi derrama el té. Creo que el cachorro merece parte del mérito. Rosa dobló el periódico. El cachorro lleva aquí 4 meses. Tú llevas aquí 2 semanas. Marin bajó la bandeja. Entonces tuve un excelente momento. Rosa sonrió, pero la tristeza perduraba tras ella. Estaba arriba cuando ocurrió. Pensé que había imaginado el sonido. Algo en su voz hizo que Marin dejara de colocar las tazas. Rosa miró hacia el jardín. Él solía reír constantemente. A Marin le costó imaginarlo, no porque Dominique pareciera incapaz de humor ahora. Había visto suficientes sonrisas a medias para saber lo contrario, sino porque toda la casa parecía construida en torno a su silencio. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Rosa guardó silencio unos segundos. Murió su hermana. Isabella tenía 24 años. El humor desapareció del rostro de Marin.
Isabella. Rosa tocó el borde de su taza de té sin levantarla. Ella y Dominique eran muy unidos. Era una de las pocas personas que podía interrumpir una de sus reuniones y salir ilesa. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Una vez le cambió todas las corbatas negras de su armario por amarillas, porque decía que se vestía como un enterrador. Marin sonrió a pesar de sí misma. ¿Qué hizo él? Se puso una para cenar. Eso sonaba extrañamente parecido a la persona que ella empezaba a descubrir bajo todo ese control. Entonces, la expresión de Rose cambió. Hace 9 años, Isabella se vio atrapada en una violencia destinada a personas vinculadas al mundo de Dominique. Marin no dijo nada. Murió antes de que él llegara al hospital. Los dedos de Rose se apretaron alrededor de la taza. Él se echó la culpa. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra el cristal. Dejó de asistir a las cenas familiares, dejó de celebrar su cumpleaños. Trabajaba constantemente. Se aseguraba de que todos a su alrededor estuvieran protegidos, provistos, vigilados. Rosa miró a Marin, pero estar viva y vivir no son lo mismo. Marin pensó en Dominique comiendo solo, en los empleados bajando la voz al verlo entrar, en los desayunos llegando a horas exactas, una mansión tan hermosa que la gente la fotografiaría para revistas, pero tan silenciosa que la risa sonaba como cristales rotos. Él la amaba, dijo Maron. Todavía lo hace. Los ojos de Rosa brillaron. Por eso nunca le pedí que siguiera adelante. Uno no supera a alguien a quien ama. Aprendes a llevar la ausencia sin que consuma tu vida. Marin se sentó frente a ella, y él nunca lo aprendió. No. Rosa la observó hasta hace poco, quizás. Marin negó inmediatamente con la cabeza. Señora Castellano, no creo que le esté pidiendo que lo salve. Las palabras fueron amables pero firmes. Marin se relajó. Bien, porque todavía estoy intentando salvarme de varios préstamos de panadería y una tarjeta de crédito con intereses mortales. Rosa se rió. Ahí estás. Pero la sonrisa de Marin se desvaneció. De todos modos, no sabría cómo arreglar a alguien. Bien. Rosa se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano. Las personas no son muebles rotos. Esa frase se quedó con Marin. Más tarde esa noche, entró a la biblioteca a recoger una taza de café vacía y encontró a Dominique cerca de la chimenea. Normalmente, habría hecho un comentario inofensivo. Esta vez, simplemente tomó la taza. Dominique la observó. Estás callada. Marin lo miró. ¿No se me permite? Sí se te permite. Él hizo una pausa. Es inusual. Ella casi sonrió. Quizás estoy desarrollando profesionalismo. Espero que no. La respuesta sorprendió a ambos. Por un instante, la expresión de Dominique se suavizó. Entonces Maron reparó en la fotografía del estante, a su lado. Dominique, más joven. Junto a él, una joven sonriente sostenía 2 ridículos lazos amarillos. Maron comprendió al momento. No preguntó. No ofreció compasión. Simplemente cogió la taza de café. En el umbral, se detuvo. Buenas noches, Dominique. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Él levantó la mirada. Maron se preguntó si habría cruzado otra línea invisible. Entonces él respondió con calma, buenas noches, Maron. Ella se marchó. Dominique permaneció junto a la fotografía. Por primera vez, Maron había mirado la parte más dolorosa de su vida sin miedo, sin lástima, sin intentar repararla. Y de alguna manera, eso lo inquietó más de lo que cualquiera de los dos habría esperado. Victoria notó los cambios antes de que Maron comprendiera su importancia. El desayuno de Dominique se había movido 2 veces en una semana. Había entrado en la cocina por voluntad propia. Había permanecido en la biblioteca mientras Maron trabajaba. Y 3 mañanas después de la charla de Rose con ella, Victoria observó a Dominique cruzar el salón principal, escuchó a Marin reír con uno de los jardineros y vio cómo él ralentizaba su paso, solo un poco, pero Victoria lo notó todo.
Para la hora del almuerzo, Marin fue llamada a la oficina de la finca. Victoria se sentó detrás de un escritorio impecable. «Cierra la puerta». Marin obedeció. «He hecho algo malo». Victoria juntó las manos. «Te has vuelto inusualmente cómoda con el señor Castellano». Marin esperó. Al parecer, había algo más. «Bromeas con él. Te diriges a él de manera informal. Fomentas interrupciones en su rutina. No creo que el cachorro reconozca mi autoridad sobre su horario. Esto no es divertido». La sonrisa de Marin desapareció. Victoria se recostó. Los hombres, y en la posición del señor Castellano, atraen a personas que confunden la atención con la oportunidad. Marin comprendió entonces, y le dolió más de lo que esperaba. ¿Crees que intento conseguir algo de él? Creo que entiendes perfectamente lo que estás haciendo. Marin la miró fijamente. 6 meses antes, ella poseía una panadería con su familia. Ella había trabajado antes del amanecer, cuadrado las cuentas después de medianoche, negociado con proveedores, limpiado hornos, decorado tartas de boda y sonreído a los clientes preguntándose si la electricidad aguantaría un mes más. Ahora limpiaba la mansión de otra persona, porque el trabajo honrado era mejor que fingir que la deuda desaparecería. Podía tolerar que la llamaran torpe, poco profesional ocasionalmente, pero calculadora. «No», dijo Marin en voz baja. «Yo no lo soy». La expresión de Victoria se endureció. «Entonces recuerda por qué estás aquí». Marin se marchó sin responder. Al caer la noche, el ambiente había cambiado. La conversación cesaba cuando ella entraba en el cuarto de la lavandería. Un lacayo, que normalmente le guardaba café, de repente recordó que tenía que estar en otro sitio. Nadie la insultaba directamente. Eso casi lo empeoraba. Los rumores no necesitaban pruebas cuando el miedo estaba dispuesto a propagarlos. Marin podría haber confrontado a Victoria. En cambio, trabajó. Ayudó a la cocinera a terminar el postre cuando un ayudante llamó enfermo. Llevó toallas limpias escaleras arriba. Cubrió las tareas de una doncella más joven para que la mujer pudiera llamar a su madre enferma. Se reía menos. Dominique se dio cuenta. Al día siguiente, durante el desayuno, Marin dejó su taza de café. «Gracias». «De nada, señor Castellano». Él levantó la vista. «Señor Castellano». «No, Dominique». Ella se dio la vuelta. «¿Marin?» Ella se detuvo. «¿Pasa algo?» «No». Esa respuesta fue rápida. «He estado practicando la reserva». Normalmente, ella habría sonreído. No lo hizo. Dominique la observó, pero había 3 empleados cerca, mirando sin parecer mirar. Marin carraspeó, sintiendo su atención. «Será todo, señor». Su expresión cambió casi imperceptiblemente. «Sí». Ella se marchó. Más tarde esa tarde, Dominique encontró a su jefe de seguridad cerca de la escalera oeste. «¿Ha ocurrido algo con la señorita Olay?» El hombre dudó. Dominique rara vez hacía preguntas sin saber ya la mitad de la respuesta. «Ha habido comentarios entre el personal». «¿Qué tipo de comentarios?» «¿Qué ha alentado su atención?» El rostro de Dominique se quedó impasible. «¿Qué la ha alentado?» «Sí, señor». «¿Quién empezó esto?» Otra vacilación. «Señor Castellano». «No pregunto para castigar a la mitad de la casa». Esa respuesta sorprendió al hombre. Dominique miró hacia el pasillo por donde Marin había desaparecido esa mañana. Durante años, sus empleados habían aprendido a temer su atención. Ahora Marin estaba siendo castigada por otros simplemente por haberla recibido. La comprensión le sentó mal. Esa noche pasó por el comedor del personal y vio a Marón a través de la puerta entreabierta. Estaba ayudando al mismo lacayo que la había evitado antes a cargar una pesada bandeja. Él dijo algo a modo de disculpa. Marin se encogió de hombros y sonrió. Sin represalias, sin aspavientos, sin intentar hacerse la víctima. Dominique siguió caminando. Al final del pasillo,
Se detuvo. Durante 9 años, había creído que la distancia protegía a las personas. La distancia evitaba el apego. La distancia evitaba la debilidad. La distancia evitaba la pérdida. Pero Marón, de alguna manera, había cruzado esa distancia sin pedir nada. Y ahora el servicio la estaba haciendo pagar por estar allí. Dominique miró hacia el comedor. Por primera vez, comprendió que permitir que Marine entrara en su vida no era la única opción con consecuencias. Mantenerla allí sin proteger su dignidad también tenía consecuencias. Dominique no se enfrentó a Victoria. Hizo algo mucho más notorio. A la mañana siguiente, entró en el comedor del personal. La conversación cesó al instante. Un tenedor golpeó un plato. Alguien se puso de pie tan rápido que su silla chirrió hacia atrás. Dominique escudriñó la larga mesa. Siéntense. Todos tomaron asiento. Marine estaba de pie cerca de la estación de café, sosteniendo una tostada. Su expresión sugería que se preguntaba si ella, de alguna manera, también había provocado aquello. Dominique retiró una silla vacía. La silla junto a la suya. Café. 3 personas se abalanzaron sobre la cafetera. Marine llegó primero. «¿Sabes?», murmuró mientras le llenaba la taza. La mayoría saluda antes de aterrorizar a toda una sala. Dominique aceptó el café. «Buenos días». La sala lo observaba fijamente. Marine miró a su alrededor. «Vean el crecimiento». Un guardaespaldas carraspeó en su puño. Dominique lo miró. El hombre inmediatamente se concentró en su desayuno, pero Dominique no lo reprendió. Simplemente untó mantequilla en una tostada. Esa mañana marcó el inicio de muchas pequeñas rebeliones contra 9 años de silencio. Dominique no se volvió sociable de repente. Aún dirigía las reuniones con brutal eficiencia. Los empleados aún se enderezaban cuando él entraba. Los ejecutivos aún descubrían que su voz más suave solía significar que una discusión había terminado. Pero en casa algo cambió. Empezó a quedarse a cenar después de terminar su comida. Al principio 5 minutos, luego 10. Una tarde, 2 guardaespaldas empezaron a discutir sobre si el cachorro entendía mejor las órdenes en italiano que en inglés. Normalmente, se habrían detenido en cuanto Dominique entrara. Esta vez, Dominique escuchó. «No entiende ninguna de las dos», dijo. Marine levantó la vista desde el otro lado de la mesa. «Entiende perfectamente. Simplemente no respeta la dirección». Un guardia rió antes de recordarse a sí mismo. Dominique lo miró. Luego a Marane, aparentemente eso es contagioso. El segundo guardia también rió. En cuestión de segundos, hasta el cocinero sonreía. Rosa observaba desde la cabecera de la mesa, con los ojos sospechosamente brillantes. Marine fingió no darse cuenta. También se negó a llevarse el mérito. Cuando el jardinero le agradeció por cambiar la casa, ella negó con la cabeza. «Yo no cambié a nadie». «Tú lo cambiaste a él». «No». Al otro lado del patio, Dominique estaba agachado junto al cachorro, quitándole una hoja atrapada en su collar. Marine lo observó por un momento. Él se está cambiando a sí mismo. Esa distinción le importaba. Dominique no era un proyecto. Ella tampoco. Su deuda de la panadería aún existía. Su futuro seguía siendo incierto. Hay noches en las que extrañaba tanto el olor a pan antes del amanecer que casi podía oír la vieja batidora de su padre traqueteando en la trastienda. Dominique también empezó a notar esos momentos de silencio. Una tarde, la encontró sola en la cocina amasando. Todos los demás se habían ido. «¿Qué haces?» Marine miró el reloj. «Horneando sin permiso». Él se apoyó en la encimera. «Esta cocina es mía». «Entonces te robo la harina». «¿Debo llamar a seguridad?» «Han probado mis rollos de canela». «No te ayudarán». Dominique casi sonrió. Luego notó su expresión. «Esto era tu trabajo antes de la panadería de mi familia. ¿Lo extrañas?» No era una pregunta.
Marin hundió las palmas en la masa. Extraño cómo se sentía antes de que cada factura se convirtiera en algo a lo que temer. Dominique podría haber ofrecido dinero. Para él, la deuda probablemente era insignificante. No lo hizo. Marin lo apreció más de lo que podía explicar. En cambio, se remangó. ¿Qué hago? Ella lo miró fijamente. Tú. Sí, tú negocias acuerdos multimillonarios. Me han informado que esas habilidades no se traducen al pan. ¿Quién te dijo eso? Tú. Justo ahora. Ella se rió, luego le empujó un bol. 10 minutos después, Flower le limpió el delantero de la camisa negra a Dominique Castaño. Marin lo miró y no pudo disimular su diversión en absoluto. No digas nada. No iba a hacerlo. Tú sí. Iba a preguntarle si la intimidación funcionaba con la levadura. Dominique se rió. No a carcajadas, no como aquella primera vez imposible de duelo. Esta risa era más relajada, natural, y eso era de alguna manera más importante. Ninguno de los dos notó a Rosa, parada más allá de la puerta de la cocina. Ella se alejó en silencio antes de que pudieran verla secándose las lágrimas. Para la semana siguiente, la risa ya no provocaba que la mansión se congelara. La gente aún lo notaba, pero ya no parecían asustados por ello. La casa había comenzado a recordar cómo sonaba la vida ordinaria, y Dominique había empezado a encontrar motivos para estar donde quiera que estuviera Marin. A veces era el desayuno, a veces la biblioteca, a veces una cocina que había ignorado durante años. Ninguno mencionó el patrón hasta que una noche Marin recibió una llamada sobre un trabajo temporal en otra finca. Dominique pasó justo por la puerta abierta de la sala de estar mientras ella decía, sí, mi puesto aquí solo iba a durar unos meses. Él se detuvo. Marin siguió hablando, sin darse cuenta de su presencia. Aún no lo he decidido. Dominique siguió caminando antes de que ella lo viera, pero algo frío se instaló bajo sus costillas. Durante semanas, había estado pensando en cuánto había cambiado la casa desde que Marin llegó. Nunca había considerado qué pasaría cuando ella se fuera. Por primera vez lo hizo, y el pensamiento lo perturbó mucho más de lo que debía. Damián Cross no amenazó a Marin. Apenas sabía que existía. Lo que sí sabía era que Dominique Castellano había cambiado. Había rechazado 2 confrontaciones innecesarias en 3 meses. Se había ido temprano de una cena privada para volver a casa. Y durante una negociación sobre un desarrollo frente al mar, se había negado a que Damián lo provocara a una decisión impulsiva. Damián confundió el control con debilidad, así que aplicó presión donde los hombres poderosos solían sentirla más, el negocio. Una semana después de que Marin recibiera la llamada sobre la otra propiedad, Dominique organizó una reunión a puerta cerrada con inversores en la mansión. Damián había arreglado que un contratista comprometido obtuviera acceso temporal a través de la empresa de catering y retirara registros relacionados con el acuerdo frente al mar. El plan era simple: entrar, tomar los documentos, salir. Marin lo arruinó al ser observadora. Cruzaba el pasillo de servicio cuando notó a un hombre junto a una oficina restringida, con una carpeta de cuero oculta bajo su chaqueta. Está perdido, le dijo. Él se giró. La cocina está abajo. Lo sé. Esa fue la respuesta equivocada. La sonrisa de Marin se desvaneció. Cada trabajador temporal legítimo había pasado la mañana pidiendo indicaciones. Este hombre conocía el lugar. Ella retrocedió un paso. Sus ojos se dirigieron a la cámara de seguridad sobre ellos, y luego a Marin. No lo hagas. No gritó. Lanzó la bandeja que llevaba. Los cubiertos chocaron contra el mármol. El sonido resonó por el pasillo. El hombre le agarró la muñeca. Marin clavó su tacón en su pie y giró con fuerza suficiente para soltarse. Salió corriendo. Él agarró la parte trasera de su manga cerca de la escalera. La tela se rasgó. Marin golpeó el panel de seguridad de emergencia con la palma de la mano. Sonó una alarma. 30 segundos después, el pasillo se llenó de guardias armados.
Dominique llegó antes de lo esperado. El intruso ya estaba de rodillas. Marin estaba apoyada contra la pared, respirando agitadamente, con una manga rota y una marca roja formándose en su muñeca. Dominique lo vio. Algo en su rostro se volvió aterradoramente quieto. ¿Quién la tocó? El jefe de seguridad señaló al hombre. Dominique dio un paso al frente. Marin habló. Dominique. Se detuvo. No porque el prisionero importara, sino porque ella sí. Sus ojos volvieron a ella. ¿Estás herida? Me duele la muñeca. Cruzó el pasillo de inmediato. Marin levantó su otra mano. Antes de que hagas la cosa dramática de la mafia, estoy bien. Un guardia apartó la mirada, quizás para ocultar una reacción. Dominique no sonrió. No estás bien. Dije, me duele la muñeca. No dije que me estuviera muriendo. Podrías haberte lesionado gravemente. Y yo no lo hice. Su mandíbula se tensó. Marin suavizó la voz. Mírame. Lo hizo. Estoy aquí. Esas dos palabras llegaron a algún sitio. La ira no pudo. Dominique miró la manga rota, luego a su cara. Durante 9 años, había construido su vida en torno a prevenir otra pérdida. Más guardias, más cámaras, más control, más distancia. Sin embargo, de pie en ese pasillo, ninguna de esas cosas importaba. Había oído la alarma e imaginado llegar demasiado tarde. De nuevo, la comprensión lo vació. Dominique se giró hacia su jefe de seguridad. Llama a la policía. Conserva todo. Averigua quién autorizó su acceso. El hombre retenido pareció sorprendido. Quizás esperaba sangre. Dominique no le dio ninguna. La implicación de Damián se podría haber resuelto con pruebas, contratos, abogados y consecuencias que no requerían un cadáver. Entonces Dominique miró a Marin. Doctora, suspiró. Es la muñeca. Doctor, de acuerdo, pero si me recetan una amputación, pediré una segunda opinión. Un guardaespaldas emitió un sonido ahogado. Dominique finalmente exhaló. Horas después, tras la confirmación del doctor de un esguince leve, Marin encontró a Dominique solo en la terraza. Ella esperaba enfado. En cambio, él parecía cansado. No deberías estar aquí fuera, dijo. Mi muñeca está lesionada. Mis piernas siguen funcionando perfectamente. Miró el vendaje. Luchaste contra él. Me opuse a que me agarraran. Una débil y casi sonrisa apareció y desapareció. Entonces Dominique se quedó en silencio. Marin entendió ese silencio. Ahora no era frialdad. Era miedo sin a dónde ir. No podías haberlo sabido, dijo ella. Debería haberlo sabido. No, Marin. No puedes hacerte responsable de todo lo malo que ocurra a menos de 80 kilómetros a tu alrededor. Sus ojos se endurecieron. No entiendes. Entiendo lo suficiente. Ella se acercó. Me protegiste sabiendo que había peligro. Me protegí antes de que llegaras. Ambas cosas pueden ser ciertas. Dominique la miró fijamente. Nadie le había hablado así. Nadie le recordaba que la protección no implicaba posesión. Estás pensando en otro trabajo, dijo de pronto. Marin parpadeó. Entonces, ¿eso también estaba detrás de todo esto? Aún no he decidido. Dominique desvió la mirada. Había enfrentado enemigos sin dudar. Sin embargo, pedirle que se quedara le parecía infinitamente más arriesgado. Cuando finalmente habló, su voz era grave. Pensé que la alarma significaba que te iba a perder. La respiración de Marin se detuvo. Dominique la miró de nuevo, y ninguno de los dos podía seguir fingiendo que solo era preocupación por una empleada. Durante 3 días, ninguno de los dos mencionó lo que Dominique había dicho en la terraza. No hacía falta. Algo había cambiado. Marin seguía llevando café al comedor. Dominique seguía fingiendo que el cachorro era la razón por la que a veces aparecía en la cocina.
Todavía discutían si un multimillonario debería ser capaz de usar una tostadora sin ayuda. Pero ahora cada momento ordinario llevaba el recuerdo de una frase extraordinaria. Pensé que la alarma significaba que te iba a perder. Al cuarto atardecer, Marin encontró a Dominique en la biblioteca. Una carpeta descansaba sin abrir sobre su escritorio. «Estás mirando papeles», dijo. «Me han acusado de cosas peores». Ella sonrió. Dominique señaló la silla frente a él. Marin se sentó. «Hablé con Victoria hoy», dijo. Su sonrisa se desvaneció. «No te pedí que la despidieras». «No lo hice». Maron esperó. Ella admitió lo que hizo. También admitió por qué. Dominique miró hacia las ventanas oscuras. Ella creía que el hogar requería orden. En algún momento, confundió orden con hacer que todos tuvieran miedo de respirar. Eso suena familiar. Sus ojos volvieron a los de ella. Marin no se arrepintió de nada de inmediato. Dominique casi sonrió. Victoria permanecerá bajo límites más estrictos. Se disculpó con el personal. Y conmigo, lo sé. Marin lo estudió. Podrías haberla despedido. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque la gente debería tener la oportunidad de ser mejor que su peor decisión. La respuesta la sorprendió. Hace 9 años, quizás Dominique habría respondido de manera diferente. Tal vez incluso hace 3 meses. Marin se recostó. Cuidado. Eso sonó emocionalmente saludable. Puedo hacer que seguridad te saque. Ahí está. Dominique rió suavemente. Luego la risa se desvaneció, dejando algo más cálido. Marin. Ella reconoció el tono. Sin broma esperando debajo. ¿Qué? ¿Te vas? La pregunta era simple. Su respuesta fue un no. Mi contrato temporal expira el mes que viene. Lo sé. Aún tengo deudas. Eso también lo sé. Ella entrecerró los ojos. ¿Me investigaste? Empleo a personas que investigan a todo el mundo. Esa es una respuesta muy de jefe de la mafia. Podría mentir. Por favor, no lo hagas. Dominique se levantó y caminó hacia la chimenea. Podría saldar todas tus deudas esta noche. La expresión de Marin se tensó. Sé.